como decimos, aventura de cambiar un poco la manera de conectarnos entre los amigos, entre los profesionales y poder compartir conocimiento. Hoy tenemos la compañía de Marisa Crespo, jefa de insuficiencia cardíaca y trasplante en La Coruña, profesora de la Universidad de La Coruña. Además de ser una referente en insuficiencia cardíaca a nivel europeo y mundial, es realmente una gran amiga. Yo parte de mi formación se la debo a ella y realmente le agradezco mucho esta colaboración que tiene con nosotros, porque sabemos de su actividad asistencial, además de la académica, y le quería agradecer mucho esta comunicación y esta ayuda hacia nosotros para poder compartir con nuestros colegas uruguayos y también argentinos que están conectados en este momento. Así que bueno, simplemente vamos a cambiar un poquito el orden porque el doctor Thierer tenía algunos problemas de conexión. Eso nos hizo retrasar un poquito el inicio. Así que junto con Verónica vamos a estar escuchando atentamente las palabras de Marisa, que como siempre nos va a aportar muchísimo en este tema que compartimos también en la asistencia. Te agradezco mucho, Marisa, y bueno, te dejo para que nos cuentes un poquito de qué se trata la insuficiencia cardíaca avanzada en este momento. Gracias por todo. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un gran honor poder participar en esta actividad científica y docente, y sobre todo de la mano del doctor Nicolás Marcelo Russo. Para los que no lo sabéis, Nicolás me ayudó muchísimo cuando yo empecé en La Coruña. Creo que fue de los primeros fellows rotantes que venían de fuera de España a estar con nosotros, no a aprender, sino a compartir todas nuestras dudas y a ayudarnos en todo lo que podíamos. Y yo recuerdo a Nicolás, que desde entonces forma parte de nuestra unidad, aunque ahora esté en Uruguay, y es un miembro activo de nuestra unidad. Bueno, la invitación a participar en esta experiencia y con todas las dificultades y los retos que supone el estar conectados por una webinar, pues hemos elegido un tema que es la insuficiencia cardíaca avanzada. Y yo me gustaría, si podemos compartir pantalla, a ver si la podemos. ¿Se ve correctamente? ¿Veis correctamente la presentación? ¿Os he dejado de verla? No, yo no la veo. Pues esta es la presentación. A ver si podemos lo de compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Bárbaro. Yo la tengo abierta en mi Los ordenador. chicos de soporte. A ver. Doctora. Sí. Por favor, haga clic donde dice compartir pantalla. Y se le va a abrir una pestaña y va a tener que seleccionar donde tiene la presentación y después hace clic en compartir. Ajá. Esta. Ahí está. Y ahora, por favor, póngale para presentar y ya está. En presentación. ¿Se ve bien ahora? Perfecto, doctora. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco de insuficiencia cardíaca avanzada, de la definición y aspectos organizativos. La definición es porque en el año 2018 tuve la oportunidad de coordinar una nueva definición de insuficiencia cardíaca avanzada a nivel de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, y esto es algo que quería compartir en esta webinar. Y es un poco el índice de la presentación, qué es la insuficiencia cardíaca avanzada, la definición y pronóstico, cuáles son las opciones terapéuticas y qué podríamos decir de aspectos organizativos. Bueno, pues todos sabemos que la insuficiencia cardíaca avanzada es el estadio final de la insuficiencia cardíaca, también llamado estadio D, estadio refractario, y lo que sí sabemos es que tiene un mal pronóstico y a corto plazo. Tenemos la experiencia del estudio REMAX, ya muy antiguo, en que se comparaban pacientes con asistencia ventricular de larga duración versus pacientes con tratamiento médico en pacientes que habían sido contraindicados para trasplante cardíaco, y a los 2 años la supervivencia era muy mala. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para estos pacientes? Pues hay muchas. Todavía pacientes siempre se puede optimizar tratamiento neurohormonal, también con dispositivos. Hay a veces cirugía cardíaca de alto riesgo para pacientes convencionales, pero que también se puede utilizar, por ejemplo, la cirugía de DOR.
Siempre para el manejo a corto plazo tenemos drogas intravenosas, especialmente inotrópicos, y el manejo de la congestión con diuréticos intravenosos, ultrafiltración, etc. Y también a veces asistencia mecánica circulatoria de corta duración, como el balón intraórtico de contrapulsación, dispositivos como el Impela, como el Centrimac, etc. Para largo plazo tenemos estas tres alternativas: el trasplante cardíaco, asistencia mecánica circulatoria de larga duración y también inotrópicos intravenosos para mejorar síntomas, ultrafiltración, diálisis peritoneal. Y finalmente nos quedan los cuidados paliativos. Pero de todas estas opciones terapéuticas hay dos, que son el trasplante cardíaco y la asistencia mecánica circulatoria de larga duración, que claramente son diferentes al resto, porque aportan un beneficio claro en cuanto a supervivencia y calidad de vida. Ambos son, por tanto, los que decimos que en una insuficiencia cardíaca avanzada la definimos como aquellas que tienen la posibilidad de utilizar estas alternativas terapéuticas para pacientes que tienen ya que no han probado ser útiles el resto de las opciones terapéuticas. Y de ellas, la supervivencia a día de hoy es cercana al 90% de supervivencia al año. Para el trasplante cardíaco, las indicaciones es pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y mal pronóstico, pero tienen que estar emocionalmente estables y ser capaces de cumplir con un tratamiento complejo de por vida. Y hay muchas contraindicaciones, todas aquellas comorbilidades que aumentan el riesgo de complicaciones una vez que se realiza el trasplante cardíaco, como neoplasias, como daño de otros órganos, riñón, hígado, cuando hay un consumo actual de alcohol o drogas, o también cualquier paciente en el que tiene un soporte social inadecuado, que sea capaz de cumplir bien con todos los cuidados del post-trasplante. En cuanto a la asistencia mecánica circulatoria, diferenciamos diferentes escenarios. En alguna ocasión son asistencia ventricular de corto plazo, utilizada para pacientes sin shock cardiogénico, en los que se necesita daño, en los que tienen daño multiorgánico y a veces dudas de daño cerebral. La asistencia mecánica de corta duración es útil para toma de decisiones. Primero, excluir, descartar que tenga un daño neurológico irreversible y mejoría del fracaso multiorgánico para tomar decisiones. A veces la asistencia mecánica de corta duración es útil o de larga duración para pacientes que tienen una contraindicación que puede ser reversible, como por ejemplo hipertensión pulmonar, para ser un puente a la candidatura. Una de las indicaciones más frecuentes es puente al trasplante. Aquellos pacientes que están en lista de trasplante pero que se deterioran y es necesario colocarles una asistencia para mejorar la supervivencia e impedir el daño multiorgánico. A veces hay algunos casos, que son pocos, pero algunos existen, de puente a la recuperación, shock cardiogénico, a veces shock postcardiotomía o con alguna, después de una revascularización, etcétera, que puede ayudar al corazón a recuperarse. Y finalmente, terapia de destino a aquellos pacientes en los que se contraindica el trasplante y es una opción para mejorar la supervivencia y calidad de vida. El trasplante cada vez es más complejo. Primero porque se han expandido los criterios tanto de los receptores como de los donantes. Cada vez los pacientes van con mayor edad, pueden ir sensibilizados, con asistencia ventricular, con daño de diferentes órganos. Es más complejo el receptor. Y también los donantes jóvenes y que mueren en un accidente de tráfico cada vez son más escasos, con lo cual hemos expandido tanto por edad del donante como también por algunas características que antes no se consideraban óptimas. Y además que los pacientes van al trasplante muchas veces con asistencias, con máquinas, ventilación mecánica, asistencia ventricular, etcétera, que hacen más complejo el tratamiento. Y finalmente, después del trasplante siempre está el rechazo. El rechazo hace que tengamos que utilizar inmunosupresores y la inmunosupresión controla el rechazo, pero aumenta muchas otras complicaciones. Con lo cual, se hace complejo el manejo de estos pacientes tras el trasplante cardíaco. Estos son los datos de uno de los últimos registros de la Sociedad Central de Trasplante Cardiopulmonar, en el que en la última cohorte la supervivencia media está en 12,4 años
Y bueno, todavía cada año somos capaces de mejorar un poquito la supervivencia, pero bueno, esto es lo que da el trasplante, 12,4 años de supervivencia. Y, como comenté anteriormente, las mayores limitaciones es donantes que siempre son escasos, el rechazo que nunca se controla del todo y los efectos secundarios de la inmunosupresión. Lo que sí es importante es la calidad de vida. La calidad de vida es muy buena. Después del trasplante, esto es el índice Karnofsky, que por encima de 80 quiere decir que es vida sin limitaciones, y se puede decir que el 90% de los pacientes que sobreviven al trasplante tienen un índice Karnofsky mayor del 80%, lo cual son muy buenos datos. ¿Cuál es la situación del trasplante? Viene limitada por el número, por los donantes, y esto es muy heterogénea. Y aquí les pongo un ejemplo de lo que sucede en Europa. Estos son los datos del Observatorio Europeo de Trasplante, en el cual está representada la tasa anual por millón de población de trasplantes por países. Y vean que España estamos en el 6,6, pero casi el doble que Alemania, casi el doble que Reino Unido, y bueno, pues hay sitios de Europa, por ejemplo, que la tasa de donantes por millón de población es muy baja. Y estoy segura de que en Latinoamérica también es muy heterogénea, según países, la tasa de donantes. En cuanto a las asistencias ventriculares de larga duración, estos son los datos del registro IMAX. El registro IMAX incluye varios registros, incluye el registro de la ISHLT, que es el registro americano del ISHLT, pero también incluye datos de otras áreas del mundo y también de otros registros, el Intermax, el Euromax, el GMAX y United Kingdom. Y aquí se ve un poco la distribución de la estrategia de dispositivos de los que se usan de flujo continuo en cuanto a puente al trasplante, puente a la candidatura, y en gris tenemos los terapias de destino de aquellos pacientes que tienen contraindicaciones para el trasplante. Y en a la derecha se ve pues la supervivencia a los 12 meses, la bomba centrífuga del LVAD, 81%. Cuando hablamos de supervivencia, estos son los datos, pero es importante saber que aquí está la supervivencia del trasplante, y sí que es verdad que la supervivencia de las asistencias de larga duración han ido aumentando, la supervivencia a largo plazo, y se puede decir que se acerca al trasplante. Sin embargo, hay un concepto que se llama, más que la supervivencia, es vivir bien en un año. Las asistencias tienen como complicaciones, aparte, problemas tromboembólicos y también de trombosis del dispositivo o de fracaso del ventrículo derecho. Entonces, en este análisis del registro IMAX, pues se contabiliza el vivir bien al año de trasplantes, supervivencia libre de uno de estos eventos combinados. Y si consideramos esto, vemos que a los 12 meses solamente el 55,7% de los pacientes están vivos sin uno de estos eventos que tienen una gran morbilidad. Por lo tanto, quedémonos con esta cifra, que no es todavía igual que el trasplante, ya que hay muchas complicaciones que limitan mucho la calidad en la supervivencia. Este es un editorial que hicimos el año pasado, hace un par de años, sobre todavía las tasas de infección, de sangrado, de fracaso de ventrículo derecho y de accidente cerebrovascular, viendo todos los ensayos clínicos o registros importantes en los que se ve que las tasas de cualquiera de estas complicaciones graves todavía es bastante alta. Y por la contra, el trasplante, la calidad es muy buena. Y este es uno de nuestros pacientes, que es un ejemplo, y estos son datos él se trasplantó en el año 2001, a los 30 años, y ahora tiene 48 años, y tiene 19 años tras el trasplante cardíaco. Y esto es lo que él puede hacer. Él le gusta hacer este tipo de ejercicio que hace enduro, y de hecho ha escalado muchos picos, de hecho uno de ellos es el Tourmalet. Entonces él dice, y estos son datos de nuestro periódico, de la Voz de Galicia, que es el periódico de La Coruña y de Galicia. Esto fue un dato que en el 3 de julio del año 2019, que aquí explica que un trasplantado promueve la donación coronando en bici varios picos del Pirineo francés, algunos de 2.115 metros, como es el Tourmalet. Bueno, pues esta es la calidad de vida que puede dar el trasplante. ¿Por qué necesitamos una definición de insuficiencia cardíaca avanzada? ¿Por qué? Bueno, pues la definimos para encontrar a los pacientes que lo necesitan
y que no podemos permitir que un paciente que puede beneficiarse de un tratamiento avanzado no pierda la oportunidad de recibirlo porque no se identifica correctamente. Y esto es porque es importante el conocer bien esta definición. Para mejorar a largo plazo el tratamiento con los resultados de esos tratamientos, pues hay 4 pilares: que se envíen en un momento adecuado, que se seleccionen bien, que haya experiencia de los equipos y que contemos con la tecnología. Este es un editorial del doctor Lars Lund, que yo lo encuentro muy clarividente, en la que hay que siempre cuantificar el riesgo y el beneficio y que hay que hacer un balance entre indicar ya el tratamiento y contraindicarlo. Por supuesto, si estamos en este escenario en el que el paciente ya tiene una supervivencia muy mala con tratamiento y sin tratamiento, pues probablemente aquí no se debe emplear un tratamiento avanzado. Y tampoco cuando la expectativa es tan buena con el tratamiento como con no tratamiento. Lo interesante es identificar estos pacientes en los que sin tratamiento el pronóstico es malo y con tratamiento podemos mejorar el pronóstico. Y esto no es muy fácil de hacer y siempre decimos que no debe ser ni demasiado precoz, pero tampoco demasiado tarde, porque entonces nos perdemos el beneficio del tratamiento. Ha habido muchas definiciones, y esto es solamente para la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, de la ACC y de la AJA, y de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca. Unas definiciones como muy clínicas es, primero, paciente que tenga síntomas severos, que tengan disnea, fatiga, en reposo o mínimo ejercicio, que tengan episodios de congestión sistémico pulmonar o de bajo gasto, que es de tipo perfusión periférica, que tenga una evidencia objetiva de una disfunción severa cardíaca y que además esto lo decimos porque tenga fracción de eyección del 30%, de que tenga alteraciones en el flujo mitral, que tenga unos datos hemodinámicos de PCP elevada, que tenga alteración en los efectos natriuréticos, que tenga alteración en la capacidad funcional, definida bien por incapacidad de hacer ejercicio, una distancia de los 6 minutos menor de 300 metros o un pico de consumo de oxígeno menor de 12 o 14 mililitros kilo minuto, que tenga al menos una hospitalización en los últimos 6 meses y que tenga todo lo anterior a pesar de haber optimizado el tratamiento, incluyendo diuréticos y el tratamiento guiado por las guías clínicas. Y esto es lo que se refería en uno de los primeros artículos de definiciones que se hizo en el año 2007 por la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, y es un artículo que lideró el doctor Marco Metra. Un acrónimo interesante que es de un autor australiano, está publicado en New Heart Transplantation, es I Need Help. I Need Help es el acrónimo de pacientes que hayan ingresado inotrópicos, pacientes que tengan una New Heart Association 3 o 4 o elevación de los espectros natriuréticos, que tengan daño de órganos, riñón o hígado, que tengan una fracción de eyección por debajo del 20%, que hayan recibido choque del desfibrilador, que tengan más de una hospitalización en el último año, que tengan edema y necesidad de aumentar diuréticos, que estén hipotensos y que no puedan recibir la medicación que mejora el pronóstico. Por ejemplo, IECAS, ARNIS o antihistamínico o corticoides. Y a la vez también disponemos de esta clasificación, la clasificación Intermax. Esta clasificación la diseñó el Intermax, que es una agencia americana para pacientes que van a ser sometidos a un implante de un dispositivo de larga duración. Entonces, se desarrolló para clasificar bien a los pacientes y poder compararlos. Y está basada en síntomas y en compromiso hemodinámico. Son 7 perfiles que van del perfil 1, que es el peor, que es el shock cardiogénico crítico, al perfil 7, que sería como una clase NYHA 3 avanzada. Y se basan en datos hemodinámicos y también de datos de disfunción orgánica. El perfil 1, el perfil 2, que es el progresivamente que está deteriorándose. El perfil 3 es muy claro, que es el perfil del paciente que está en bajo gasto, pero que se le administran inotrópicos y que mejora la perfusión de órganos y la función renal hepática. Estos 3 serían los pacientes ingresados. Y luego el perfil 4, el paciente que está con síntomas de reposo, pero que está fuera del hospital.
el perfil 5 intolerante al ejercicio, pero fuera del hospital, el perfil 6 que también tiene frecuentes descompensaciones, pero que está razonablemente estable, y luego la clase funcional 3. ¿Por qué es importante, sobre todo los 3 primeros? Porque nos indican que en el paciente que está en shock cardiogénico crítico, en el paciente que está en hipotensión severa, mala perfusión de órganos, que el paciente se muere en horas si no hacemos algo con él. Entonces se necesita una intervención urgente, en menos de horas, si no fallece. El paciente en progressive decline, que se necesita una intervención pues, en horas días. Paciente que está con inotrópicos intravenosos, que está empeorando la función renal y necesita hacer algo en días. El paciente que está estable con inotrópicos en la planta, pues tenemos todavía un margen de semanas para decidir la mejor intervención. Los pacientes más son ambulatorios y, por supuesto, el paciente en estadio perfil 7, que está en insuficiencia cardíaca avanzada, clase 3, pero que no tiene que ingresar, que no tiene frecuentes datos de descompensación, no está indicado todavía el implantar una asistencia ventricular ni entrar en lista para trasplante. Las limitaciones de esta clasificación es que, bueno, esto a veces no distingue entre pacientes, por ejemplo, que están ya en situación con un ECMO, o aquellos que tienen estabilidad con varios inotrópicos con un balón, o aquellos que reciben un Intelan y que están con inotrópicos. Y también no son capaces de clasificar los pacientes al mismo momento de que se le implanta la asistencia mecánica circulatoria. Y luego, sobre todo, que hay muchos pacientes, mucha heterogeneidad entre los pacientes que se describen como Intermax 1, y a veces es difícil comparar los resultados en estudios retrospectivos. Por eso, el año pasado ha surgido esta otra clasificación de shock cardiogénico en 5 estadios A, B, C y D, y tiene en cuenta estos descriptores: examen físico, marcadores bioquímicos y datos hemodinámicos. Yo lo encuentro bastante interesante porque va desde pacientes A, que son los menos graves, que son aquellos pacientes que aún no están en shock cardiogénico pero están en riesgo. El paciente en estadio B es beginning, porque es el paciente que tiene ya un poquito de taquicardia, de hipoperfusión, pero una cardiopatía grave que le hace riesgo de entrar en shock cardiogénico. El estadio C, que es el clásico de shock cardiogénico, paciente que tiene hipoperfusión, que requiere inotrópicos, que requiere presores, que requiere soporte mecánico o ECMO. El estadio D es que el paciente que está en la categoría C, pero que se está deteriorando y que no mejora con las intervenciones iniciales. Y el último perfil, que es el extremis, es el paciente con un shock circulatorio profundo, que a veces después de circulación de parada cardiorrespiratoria y que tiene que estar soportado con diferentes dispositivos y que es una situación claramente crítica. A mí este video me parece útil porque tanto el examen físico como los marcadores, como la hemodinámica, son de gran interés. Por ejemplo, en el paciente que tiene ya datos de congestión, tanto pulmonar como sistémica, pero que todavía tiene un lactato normal, es el estadio B que está empezando. Pero si ya el lactato está por encima de 2, ya sabemos que el paciente está en un estadio de shock tipo perfil C, que ya una caída de la función renal o un aumento de las analíticas del hígado, pues todo esto, y estamos en un estadio más avanzado. Y el estadio D es cualquier paciente que requiere varios fármacos presores o adición de un soporte mecánico y circulatorio para mantener la perfusión de órganos. Y ya el paciente estadio E, que es en extremis, que está a punto de morirse, una parada cardiorrespiratoria, muy acidótico y con cifras de lactato ya por encima de 5. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, pues las opciones tenemos que tener un árbol de decisión. Si el paciente está en situación avanzada, pero está estable, es decir, Intermax mayor o igual de 4, el consumo de oxígeno, si el consumo de oxígeno está menor de 14, y el paciente no tiene contraindicaciones para el trasplante, pues se lista para trasplante. Si el paciente tiene contraindicaciones y una puede ser hipertensión pulmonar, se puede considerar si tiene, que se puede colocar una asistencia izquierda para bajar la presión pulmonar. Si esta se resuelve, pues el paciente se puede listar para trasplante. El paciente que está inestable hemodinamicamente, Intermax 1 a 3, pues hay que considerar un dispositivo de asistencia mecánica circulatoria. Bien por terapia de destino, cuando no tiene opciones de trasplante, bien para puente
a la toma de decisiones, bien por cuenta de trasplante o bien por como momento de la recuperación, porque si sospechamos que el paciente puede tener algo resoluble. Es importante el momento que se elige para el inicio de la asistencia, porque aquí, si el paciente está en clase funcional en Intermax 4, en Intermax 1 o Intermax 2, pues la supervivencia al año después de una asistencia de larga duración es del 52%, mientras que si el paciente va en perfil Intermax 4 o en perfil Intermax 5, la supervivencia al año es del 78%, 93%. Cada vez son menos los pacientes que van directamente en la asistencia de larga duración en situación de Intermax 1, sino que la mayor parte son Intermax 2, Intermax 3 o Intermax 4, variando del 50% al 90%. Aquí es como llegamos a uno de los proyectos que se hicieron dentro de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca, la Heart Failure Association, y fue un position statement sobre insuficiencia cardíaca avanzada, que venía a actualizar el que se había hecho en el año 2007 y que había liderado Marco Metra. Bueno, los objetivos eran describir las características clínicas de los pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada. El segundo era informar a los médicos acerca de marcadores de mal pronóstico que indican que estamos en un avanzado estado de la enfermedad. Tercero es educar a los médicos cuál es el tratamiento óptimo de corto plazo para mejorar su candidatura para trasplantes de mecánica circulatoria. Otro objetivo era capacitar a los médicos para reconocer el momento óptimo y cuáles son los procesos que deben seguir para enviar a un paciente a su centro de referencia de insuficiencia cardíaca avanzada y luego garantizar y asegurar la colaboración entre todos los actores de insuficiencia cardíaca avanzada, pero también los cuidados paliativos o pacientes que necesiten control de síntomas, incluyendo en los equipos de cuidados paliativos de fin de vida. Esto realmente fue un artículo que se hizo no para expertos en insuficiencia cardíaca avanzada, sino para guiar a cardiólogos generales, cardiólogos de insuficiencia cardíaca, pero también otros profesionales implicados en el cuidado de estos pacientes, como internistas, médicos de atención primaria y también a enfermeras, porque la insuficiencia cardíaca atañe a múltiples profesionales diferentes. Y estos son los criterios que se definieron en el año 2018. Uno, que tengan síntomas severos y persistentes, es decir, clase 3 avanzada o 4. Segundo, que tenga una disfunción cardíaca severa y que se defina por una fracción de eyección por debajo del 30%, o bien también a veces pacientes con disfunción de ventrículo derecho aislada, también con alteraciones severas no operables de valvulopatías, también con alteraciones congénitas, pero también con pacientes que tienen alteraciones diastólicas severas, pero datos de pechos natriuréticos muy elevados o aumentando, y esto de acuerdo con la definición del año 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología de insuficiencia cardíaca con de eyección preservada. Además, tienen que tener episodios bien o de congestión pulmonar o sistémica, o bien de bajo gasto, o también arritmias que causen al menos una visita hospitalizaciones en los últimos 12 meses. Y luego una alteración severa de la capacidad de ejercicio, bien o porque es incapaz de hacer ningún ejercicio, o porque tenga un consumo de oxígeno menor de 12-14, o desde los 6 minutos por debajo de 300 y que se estime que sea de origen cardíaco. Hay que considerar que además puede haber a veces alteración de daño orgánico debido a la insuficiencia cardíaca, pero no se requiere para la definición que tenga una alteración de disfunción orgánica. Y también es verdad que muchas veces estos síntomas de insuficiencia cardíaca, la limitación del esfuerzo físico y la alteración funcional pueden ser de origen no cardíaco, y de ahí la dificultad que requiere el manejo y la identificación de estos pacientes. ¿En qué se diferencia del año 2007? Bueno, pues uno, en el que el criterio 2, el de la cardiopatía estructural, se basa en las recientes guías del año 2016 de las europeas, que era suficiente para definir la disfunción cardíaca y que pueden ser utilizados para definir esta situación, este estadio, cuando se acompañan de otros criterios que caracterizan la severidad del paciente. Y que da igual la fracción de eyección que tenga si el paciente tiene una disfunción avanzada con repercusión hemodinámica. La mayor parte de los pacientes son insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero a veces sí que hay pacientes
con restrictivas o hipertróficas que están en situación terminal, que pueden también tener una situación de insuficiencia cardíaca avanzada. Y bien es cierto que casi el 50%, a medida que aumenta la edad, los pacientes tienen fracción de eyección preservada. Otro criterio, el criterio 3, que se requiere que haya hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero también se consideran eventos importantes las visitas no programadas que tienen que acudir a la consulta de insuficiencia cardíaca y también las arritmias malignas. Y entonces, estos eventos agudos, independientemente de que causen hospitalización o no, también se consideran datos de severidad, porque lo que reflejan es la inestabilidad en el curso clínico del paciente. Un concepto importante es que derivación no significa que el paciente hay que incluirlo. Es decir, el que de un centro, un paciente con estas características, se envíe a un centro de insuficiencia cardíaca avanzada, no quiere decir que se le mande para rematar, se le manda para evaluar, se le manda para revisar, valorar su indicación. ¿Y esto por qué? Bueno, pues queremos que consideramos que no debe retrasarse en el envío a un centro para ser valorado. Y entonces, para ello, se identificaron diferentes parámetros, tanto clínicos como de laboratorio, como de imagen o como a veces de scores, en el que si están presentes, pues esto debe motivar que el médico responsable lo derive para evaluar o por lo menos que se ponga en contacto con el centro de insuficiencia cardíaca avanzada. La historia clínica, como episodios recurrentes de hospitalizaciones y la impresión del clínico en cuanto ve al paciente es muy informativo y esto es algo que, por desgracia, no está en ningún algoritmo, sino que la experiencia y el conocimiento lo que pueden ayudar a tomar decisiones. Hay un tema muy importante que es el de los scores. Bueno, muchas veces se descansa mucho en los scores, pero tienen muchas limitaciones, porque los scores que disponemos, la mayoría fueron derivados y validados en poblaciones muy seleccionadas, de ensayos clínicos o de centros, de un solo centro, y pueden no ser generalizables para la población de insuficiencia cardíaca que vemos en el mundo real o para pacientes individualizados. Muchas de las herramientas disponibles no fueron realizadas, derivadas de cohortes de insuficiencia cardíaca avanzada y que a veces los marcadores de riesgo y los scores a veces funcionan bien para mortalidad, pero menos para muerte específica, hospitalización de causa cardíaca o causa de insuficiencia cardíaca. Luego que no todos los marcadores de riesgo son, de hecho, factores de riesgo. Por eso, en el editorial que acompañaba a nuestra publicación, pues ellos coincidían, estos autores, que mientras la definición era fácil, de hecho no hay ninguna característica única o test ni ningún checklist que por sí misma sea capaz de clasificar de forma precisa este estadio de la enfermedad y por eso hace difícil todo este árbol de decisiones. Y por tanto, pues esto es este position statement nuestro, pues la idea es generar una hoja de ruta para los médicos, para identificar pacientes que están pasando al estadio más avanzado de su enfermedad y que van a identificarlos para que sean evaluados para si necesitan una terapia avanzada. Por tanto, repito, se envía para evaluación, nunca se envía para inclusión en un centro, en ya un programa de trasplante. Este es un diagrama un algoritmo muy sencillo. En primer lugar, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca avanzada y menos de 75 años, de forma excepcional más de 75, si tiene un estado funcional bueno, a pesar de la insuficiencia cardíaca, es decir, pues en estos pacientes, si no tienen una comorbilidad que cause una expectativa de vida menor de un año diferente de la insuficiencia cardíaca, pues si el paciente tiene todos estos criterios que están en el position statement, ya deben ser enviados o al menos ser comentados con el centro de insuficiencia cardíaca avanzada de referencia. Si el paciente tiene clase funcional 2, pero cualquiera de estas características, que esté empeorando la función renal, que permanentemente la tensión esté por debajo de 9, que tiene hospitalizaciones o visitas urgentes por deterioro, que tenga fracción de eyección baja, que tenga necesidad de inotrópicos, bueno, o que tenga arritmias y necesidad de choques
persistentes o persistente congestión y necesidad de ir aumentando los diuréticos, pensar que aunque sean inhaladores, pero si tienen algo de esto, pues probablemente ya está en momento de ser discutido con el servicio avanzado de referencia. Y si el paciente tiene clase MIJA 2, pero nada de esto, pues se puede seguir manejando en el servicio de insuficiencia cardíaca del centro correspondiente y ser evaluado cada 3 o 6 meses. Con lo cual, ¿cuáles son los criterios de insuficiencia cardíaca para envío? Bueno, pues muy importante que la historia clínica, como puede ser las hospitalizaciones recurrentes y que el clínico, con todos los datos que hemos visto del paciente, cuando el paciente se encuentra con el paciente, es algo muy importante para tomar la toma de decisiones. Y luego, ¿cuándo es el estudio y la inclusión? A veces es muy difícil saber cuáles son las comorbilidades y cuál lista de comorbilidades es suficiente para decir que el paciente tiene contraindicación absoluta, relativa. Bueno, pues esto es muy difícil. Por eso lo más importante es hacerlo en grupo. Cuando no tenemos claras las tomas de decisiones, siempre, si lo hacemos consensuado, nos equivocamos menos. Y aprovecho para presentarles nuestro equipo médico. Aquí estamos cardiólogos, cirujano, cardiólogos. Aquí están cirujanos, intensivistas están por aquí. Algunos de ellos son rotantes. Esto es una foto que tomamos hace 3 años, en la cual todos los martes, y seguro que Nicolás Russo se acuerda que sigue siendo a la misma hora, los martes a las 8:30 de la mañana, discusiones intensas, pero decisiones compartidas, porque a veces son pacientes muy difíciles de tomar decisiones. Y, por supuesto, si en cualquier momento de la semana existe una urgencia, hay lo que llamamos el equipo de urgencia, que es un cardiólogo de nuestra unidad de insuficiencia cardíaca, un médico intensivista a cargo del paciente y el cirujano cardíaco para tomar decisiones de mecánica de corta duración, de trasplante cardíaco urgente, etc. Hay muchas opciones y cada vez hay más dispositivos de asistencia mecánica circulatoria de corta duración y que esto nos ayuda a mejorar la situación del paciente y a mejorar el fracaso multiorgánico en espera de una decisión avanzada. Y hay muchas opciones y no es el objeto de esta charla el comentarlas, pero hay diferencias en cuanto al sitio del implante, pues desde el impela, que es percutáneo y que atraviesa la válvula aórtica en descarga del ventrículo izquierdo, a una asistencia ventricular como el HeartMate o el Hardware, que es una asistencia ventricular de la nueva generación, que extrae sangre del lápiz del ventrículo izquierdo y lo lleva hasta la aorta, hasta pues, el ECMO, que es un sistema de soporte circulatorio y respiratorio, y también bueno, pues, diferencias en los efectos hemodinámicos. ¿Cómo es el trasplante después de una paciente que va en asistencia circulatoria de corta duración? Bueno, pues los resultados no son los mismos que cuando va el paciente de la lista electiva. Estos son datos de un registro americano publicado el año pasado en New Journal Transplantation, en el cual analizan de 23.275 trasplantes del registro de SHLD de 2005 al 2019, en los cuales 6.000 van como asistencia mecánica de corta duración al trasplante. Y de ellos, pues hay, de asistencia mecánica, perdón, de ECMO, por ejemplo, hay 134, la mayor parte son asistencia mecánica de larga duración con asistencia izquierda de flujo continuo, algunos que son biventriculares, y vean que no es lo mismo la supervivencia al año, y así si la supervivencia al año, los pacientes tras el trasplante que hayan sido asistidos por una asistente de flujo continuo izquierda es del 89,4%, los pacientes que fueron con ECMO, la supervivencia al año es del 65,4%. Unos resultados semejantes los hemos visto en España de un proyecto en el que se analizaron la ASIST-C, que es un proyecto en el que se analizó cuáles eran los resultados de los pacientes que van al trasplante asistidos con una asistencia circulatoria como cuenta de trasplante cardíaco. Y lo interesante de esto es que el paciente se analiza no desde el momento que llega al trasplante, sino desde el momento en el que se le coloca la asistencia como cuenta de trasplante. Este estudio fue liderado por un cardiólogo de nuestra unidad, el doctor Eduardo Barré Caballero, y con una beca de la Fundación de la Mutua Madrileña de 2014, en el cual se incluyeron todos los pacientes que se trasplantaron en España, que fueron listados para urgencia cero entre el año 2010 hasta el final de 2015. Todos aquellos que fueron listados para urgencia cero bajo un dispositivo de asistencia mecánica circulatoria, todos los centros de España participaron
y más de 500 variables por paciente se analizaron. Este estudio se publicó en el 2018 en European Journal of Heart Failure y lo que se vio es que de todos ellos el 58% iban con ECMO, había 24% con asistencia izquierda, todas eran de corta duración y 18% biventricular. Lo interesante, vean que esto solamente es para reflejar la complejidad de los pacientes, de cuando entran 291 listados como urgencia cero y dados de alta después del trasplante, pues 59 de los que habían listado como asistencia ventricular izquierda, 29 de los biventricular y 82 con ECMO. Pero cuando se analizaron las supervivencias, se vio que la supervivencia al primer año, tras lista de espera urgente según la asistencia, los pacientes que iban con una asistencia izquierda tienen una supervivencia mucho mayor que los que iban con una biventricular o los pacientes con ECMO. De nuevo, el que vayas al trasplante en asistencia con ECMO, pues empeora el pronóstico. Por eso, a estos pacientes probablemente sin ECMO estarían muertos, pero hay que saber que con respecto a los dados por trasplante, pues es diferente. Y además se identificaron diferentes factores de riesgo y predictores. Por ejemplo, si el paciente iba con una asistencia izquierda, esto era protector, pero se encontraron predictores de supervivencia de mortalidad al año, pues cuantas más fármacos inotrópicos y vasoactivos tuviesen, cómo era el lactato en el momento en el que el paciente se trasplantaba, es decir, si se había conseguido mejorar el fracaso multiorgánico o no, si necesitaba tratamiento de reemplazo renal, si estaba en ventilación mecánica, estaba con infección activa y que tenían Intermas 1. Entonces, es decir, que un paciente, si con una asistencia, lactato es normal, no tiene aminas, que no tiene disfunción renal, no tiene ventilación mecánica, el Intermas no es 1, pues la supervivencia es mucho mejor que si tiene cualquiera de estos. Y de hecho, gracias a este estudio, se han modificado, de hecho, los criterios en España para urgencia cero y que cada año mejoramos según los criterios que vamos para tratar de obtener los mejores resultados después del trasplante. Algo semejante, este es un dato de una publicación reciente del Registro Americano de Trasplante, en el que en Estados Unidos se cambió el sistema de los criterios para listado de urgente, los cuales ahora se incluyen más pacientes que tienen prioridad si están en situación que llevan asistencia mecánica y circulatoria, que tienen más prioridad, y se ve desde que se emplearon estos nuevos criterios, el nuevo sistema y de la supervivencia al año es peor que cuando se utilizaban para trasplantes criterios más restrictivos. Bueno, ya la parte final de esta charla es la organización. Bueno, por organización, dos conceptos, el modelo Hub and Spoke y el modelo y lo que son unidades de insuficiencia cardíaca. El modelo Hub and Spoke quiere decir que nos organizamos en unidades y una red en la que hay el centro terciario, que es el centro Hub, igual que es Hub es eje y Spoke son los radios. Es como si fuese una bicicleta, el eje y los radios de la bicicleta. Y que en el centro Hub tiene coordinación con los centros de unidades cardíacas especializadas, pero también con las unidades de insuficiencia cardíaca de hospitales de primer nivel o también de atención primaria. Esta es la vía preferencial en línea continua y esta es la vía también alternativa, pero que también existe. Esto, de hecho, cuando lo publicamos, se hizo que fuese portada del número de la revista de noviembre del año 2018. Y esto adopta el símil de lo que pasa en las líneas aéreas. El Hub and Spoke se entiende muy bien. En Lufthansa, por ejemplo, en Frankfurt es un hub y también tienen en Múnich. Y luego los demás están todas. Si es en Bruselas, el hub está en Bruselas. Para Swissair, el hub está en Zúrich. Iberia, el hub está en España, está en Madrid, el hub para Iberia. Y es fácil entender que siempre hay un centro, que es el centro hub, en el cual deben dirigirse los centros spoke. En segundo lugar, es unidades de calidad y insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los criterios de calidad? Bueno, pues esto en España, en el año 2016, en un proyecto liderado por la Sociedad Española de Cardiología, realizamos una definición de cuáles eran los estándares de calidad para que una unidad de insuficiencia cardíaca
se dijese que tiene lo mínimo indispensable y lo mínimo de calidad. Y este fue dentro de una estrategia de definición de estándares de calidad, tanto para unidades como para procesos de sección de cardiología. Este fue el primer proceso que se definió. Entonces, para ello, según el nivel de complejidad de cada centro, se definieron 3 tipos de unidades. La unidad de cardíaca comunitaria, es decir, en aquellos centros que tienen un servicio de cardiología o que tienen a lo mejor una sección de cardiología dentro de un servicio de medicina interna y que tienen lo mínimo, ecocardiograma, tienen ecocardiograma y probablemente o ergometría, pero nada más. La unidad de cardíaca especializada es aquella que está alojada en un hospital que tiene hemodinámica, que tiene unidad de arritmias y que tiene cirugía cardíaca, que tiene todo eso, que tiene allí la unidad. Y luego la unidad cardíaca avanzada es lo mismo que la especializada, pero que tiene trasplante y asistencia de larga duración. Entonces, en base a estos 3 tipos de unidades que son definidas por la complejidad del hospital en el que se encuentran, pues se diseñaron todas estas, los estándares. Y se basaron definiendo estos 7 dominios. Uno, temas de organización y temas de manejo de proceso en el área sanitaria. Segundo, la cartera de servicios que debería tener. Tercero, los recursos humanos. Cuarto, equipamiento y procedimientos. 5, cómo son los cuidados que se tienen. Sexto, cómo deben ser los sistemas de información y también séptimo, los indicadores. Y en base a esto, pues se definieron esos estándares, estas 7 medidas para las 3 unidades. A modo de ejemplo, por ejemplo, si tenemos el portfolio, la cartera de servicios, pues en pues para la unidad de insuficiencia cardíaca comunitaria, pues tiene que haber la definición de la población del área, cómo está integrada dentro del área sanitaria, cómo va la consulta, tiene que tener lo mínimo de requerimientos de laboratorio, pechos natriuréticos y ecografía transtorácica, electrocardiograma, educación para pacientes y cuidadores y rehabilitación o envío al centro de referencia. La especializada tiene todo esto, pero además tiene que tener ecografía transesofágica, sala de hemodinámica, cateterismo cardíaco, electrofisiología, unidad de cuidados intensivos, capacidad de utilizar drogas inotrópicas, que puede tener capacidad de tener resincronización, desfibrilador implantable automático, resonancia magnética y unidad TAC coronario. Y también capacidad de realizar la biopsia endomiocárdica o de enviarlo a un centro que la realice. ¿Vale? Y la avanzada es todo lo especializada, pero lo único diferente es que tenga asistencia circulatoria o trasplante cardíaco. Y así se definieron un poco las competencias de cada unidad. Pues en la unidad SPO, la unidad de insuficiencia cardíaca, bueno, pues proporcionar cuidados de atención primaria, cardiología general, el manejo diario del paciente con insuficiencia cardíaca, educación y el paciente capacidad de triaje y que envío a la unidad correspondiente si necesita para completar diagnóstico o tratamiento. La unidad especializada, pues todo lo que hemos dicho antes y, por ejemplo, en estas unidades, que tienen unidad coronaria, tienen cirugía cardíaca, tienen hemodinámica, tienen que tener capacidad de colocar asistencia circulatoria de corta duración, para que si tienen que enviar al paciente a la unidad hub, que lo manden en una situación correcta. Y luego la unidad terciaria, que tiene todo lo de la comunitaria y la especializada, pero acceso a este cuidado altamente avanzado y, sobre todo, proporcionar mentorship a toda la comunidad. Entonces, en ese sentido, pues compartir conocimiento y experiencia y funcionar todos como la unidad de un paciente que esté en un centro, que esté a 2 horas y que pertenezca a otra área sanitaria, tenga la misma oportunidad de recibir un trasplante o una asistencia mecánica de larga duración que si el paciente dependiese del área sanitaria donde está el hospital. Y esto, para finalizar y es muy ilustrativo, les voy a contar un caso nuestro de nuestro hospital. Entonces, esto es una historia esta es una paciente, una mujer de 52 años de Barcelona, que vive en Barcelona y que decide, con buen criterio, venir a pasar las vacaciones de verano a Galicia. Esto es España, para los que no conozcan España, Nicolás, seguro que tú te acuerdas, pues aquí está Barcelona,
Y la paciente decide venir a Galicia. Esto es Galicia, donde está La Coruña, nosotros estamos aquí. Y el paciente decide venir a vacaciones a un sitio muy interesante de la provincia de Pontevedra que se llama Villa García de Arousa, ¿vale? La provincia de Pontevedra. Bueno, pues, ¿cómo estamos en Galicia? Y esto es Galicia, acuérdense de lo que antes comentaba. Son 4 provincias, somos 2,7 millones de población, tenemos 15 hospitales de referencia que están aquí representados y tenemos 7 áreas sanitarias. Tenemos hospitales comunitarios, que son todos estos, que sea como la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Comunitaria. Tenemos 3 hospitales con insuficiencia cardíaca avanzada, La Coruña, en Santiago y en Vigo, o sea, norte, sur y centro de Galicia. Y luego tenemos una unidad que es la nuestra, que tiene trasplante cardíaco y asistencia mecánica de circulatoria de larga duración. Esta paciente llega a Galicia el 15 y al día siguiente justo tiene un infarto. Y llegó al hospital, al centro de referencia, que es el centro comunitario del Salnés, con 3 horas de duración de un infarto con elevación del ST. Desde aquí se llevó a su centro de referencia de insuficiencia cardíaca y de cateterismo, de hemodinámica, esto es el área de Pontevedra. Este paciente tenía una enfermedad de tronco, se le colocó un stent en el tronco y la descendente anterior, pero tuvo excepción de shock cardiogénico que precisó inotrópicos, vasoconstrictores y la evolución fue mala, precisó ventilación mecánica no invasiva inicialmente, pero inicialmente estaba en Intermax 3, esto es en 16 de agosto, pero fue deteriorándose a Intermax 2 y Intermax 1. El día 4 de septiembre tuvo una parada cardíaca con disociación electromecánica, estando hospitalizada en situación de Intermax 2-1 y la paciente se le colocó un ECMO, ventrículo arterial, veno arterial, por fracaso multiorgánico. En este momento la paciente estaba con fracaso multiorgánico y nos llaman por teléfono. Entonces nosotros tenemos un protocolo en Galicia para el manejo y el transporte de pacientes inestables y shock cardiogénico que pueden ser potencialmente candidatos para terapia de insuficiencia cardíaca avanzada. Y el objetivo es estabilizar al paciente y protocolización del traslado del paciente shock cardiogénico refractario que están, por ejemplo, en ECMO, para que se traslade en la mejor situación posible. Son 12 páginas, pero está llena de algoritmos y dependiendo de cómo sea el hospital en el que está, pues se activan diferentes protocolos. Este paciente con el ECMO, lo que sí se puso es que, fijaros, cuando el paciente tenía 9 de lactato en sangre, en el contexto de la parada, pero tras el ECMO, a las 24 horas ya tenía un lactato menor de 2. Entonces, con este descenso de los niveles de lactato y la buena perfusión de los órganos y la mejoría de la función renal, en este momento es en el que es trasladado a nuestro hospital. Entonces, el paciente, recuerdo, el 4 de septiembre tiene la parada cardíaca, la disociación electromecánica y se implanta el ECMO, y cuando el paciente estaba en situación de lactato normal y estable para ser enviado, fue enviado a nuestro hospital. De hecho, cuando llegó, el riñón estaba normal, el lactato estaba normal y le evaluamos para trasplante. El problema es que estaba muy sensibilizada. El paciente había tenido hijos y tenía múltiples anticuerpos anti-HDA. Tuvimos una lista de espera, se listó el día 9 de septiembre para trasplante, urgente, estaba en ECMO, pero no hubo ningún donante que fuese compatible. Y en este medio la paciente sufrió varias complicaciones hemorrágicas por problemas relacionados con el ECMO, y entonces en este paciente, pues estando con un riñón normal, la pato normal, nosotros decidimos implantar una asistencia ventricular de larga duración, un hardware, como puente al trasplante. Y esto fue el 18 de septiembre. Bueno, pues el 23 de octubre la paciente pudo ser enviada a Barcelona tras haber sido recuperada del fracaso multiorgánico y estaba estable en el ECMO. Esto es nuestra paciente, este es el doctor Eduardo Vázquez de nuestra unidad,
Aquí está justo el día, aquí está el equipo de Barcelona, de su doctor Carlos del Hospital de Bellvitge, esto es Vueling, y aquí está la ambulancia del Servicio Catalán de Salud que la recogió y llegó a Barcelona el 23 de octubre. Un año después, la paciente se le realizó un trasplante cardíaco, cuando se encontró un donante compatible y la paciente ahora sigue bien. Para finalizar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Bueno, pues estos nuevos criterios que se actualizaron en el año 2018 pues ayudan a identificar los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y que pueden necesitar terapias avanzadas. Es importante reconocer el paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada para facilitar que se mande de forma precisa y en el momento preciso a un centro de insuficiencia cardíaca avanzada. Reconocer que las visitas no programadas, que arritmias malignas y que todos los diagnósticos de definición de la insuficiencia cardíaca en el 2016 para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca preservada ya están incluidas en esta definición y que es muy importante la organización en un modelo de hub and spoke para que todos los actores podamos estar bien comunicados y que el paciente en el centro de esta organización. Esto significa que cada país debería definir los estándares y las estructuras organizativas para saber con quién tiene que hacer qué con el paciente, que el centro terciario debe asegurarse que los centros SPOC conocen cómo deben comunicarse de una forma ágil, incluido de forma urgente si es necesaria, un protocolo para el manejo inmediato y para el transporte seguro de un paciente inestable y shock cardiogénico debe ser desarrollado en cada hub center y que debe ser individualizado, teniendo en cuenta las consideraciones geográficas y la disponibilidad de recursos que hay en cada centro que nos está llamando porque necesita trasladar al paciente. Y que los centros terciarios deben proporcionar educación sobre terapias avanzadas y compartir su experiencia y resultados con los centros que son los centros referentes. Nada más, esto solamente funciona si es un esfuerzo de equipo y esto es un poco pues miembros de nuestro hospital, enfermeras, fisioterapeutas, cirujanos, intensivistas, ecocardiografistas, la organización de trasplantes, son muchos los que estamos y no estamos todos, pero no funciona si no se hace ese trabajo en equipo. Y nada, muchas gracias por su atención y disponible para las preguntas que quieran preguntarme. Muy bien, muchas gracias Marisa, realmente una charla increíble, mucho conocimiento, todo aparte, una de las cosas interesantes es que cada trabajo que presentabas vos participaste de la realización, del diseño y demás, así que eso hace que realmente la explicación sea muy clara. Estamos un poquito corto de tiempo. Jorgito Thierer, la idea es que Jorge, que realmente hizo un esfuerzo muy importante como para poder participar, ya que surgió un inconveniente en el medio y bueno, y realmente hizo un gran esfuerzo personal para poder estar nuevamente con nosotros. Participe en este momento con su charla y luego en la charla de Jorge unificamos las preguntas. ¿Te parece, Marisa? Me parece bien. Muy bien, muchas gracias Marisa. Y bueno, Jorgito, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho, sabemos de tu esfuerzo para poder estar con nosotros, así que bueno, sin gastar tiempo, compartimos tu charla. Muchas gracias, bueno, Jorge, gracias. nuevamente. Gracias por la invitación, hermosa la charla de la doctora, y bueno, vamos a tratar de revisar un poco el tema de sacubitril/valsartán, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a revisar un poco la evidencia que tenemos sobre los distintos estudios aleatorizados con el empleo de sacubitril/valsartán en el contexto de la insuficiencia cardíaca en sus diferentes presentaciones. Esto simplemente para recordar el efecto fundamental que ejerce el sacubitril inhibiendo la neprilicina, que es una enzima, una endopeptidasa que genera degradación de distintos endopéptidos, entre ellos los péptidos natriuréticos y también la angiotensina 2. Justamente la combinación de sacubitril con valsartán permite preservar el efecto beneficioso que implica retrasar o evitar Jorge, la degradación de los péptidos. ¿Sí?
Jorge, no vemos la presentación. A ver si la gente de técnica puede ver cuál es el problema. Jorge, doctor, Sí, por favor, mire, haga clic en compartir pantalla y ahí acá, se le va, sí, acá se dice le va que a estoy abrir, compartiendo la pantalla. claro, pero tiene que seleccionar, vio cuando usted abre la opción de compartir pantalla, se le van a abrir varias pantallas. Usted tiene que Sí, seleccionar donde se encuentre la del PowerPoint, la del PowerPoint. a ver, no, es que esa había elegido. Si no se lo vuelvo a le vuelvo para atrás, le saco la compartición y lo vuelvo a hacer, y cuando lo vuelvo a hacer va a tener que seleccionar en las pantallas que le aparecen, tiene que seleccionar donde le aparece el PowerPoint, ¿sí? Sí. A ver, Ahí ahí va de estamos. vuelta, ahí selecciona de vuelta, por favor. ¿Se ve el PowerPoint o no? No, ahí no seleccionó el PowerPoint probablemente. A ver. Cuando usted hace clic en compartir pantalla, ¿qué le aparece? ¿Qué le aparece? ¿Me puede comentar? A ver, para. A ver, ahí parece que sí. A ver. A ver, para. Vamos a intentar de nuevo. Dale, no hay problema. Ay, ay. Doctor, mire, usted Sí, va a hacer clic en compartir pantalla y ahí se le va a abrir una pestaña con muchas pantallas. Ahí, por favor, haga clic en la que dice escritorio o desktop 1, o sea, la primera a la izquierda. pantalla. No, la primera a la izquierda. La primera en el margen superior de la izquierda. Haga clic ahí. Y ponga abajo compartir. Ahora, si abre usted la presentación del PowerPoint, ¿la tiene abierta? ¿La está viendo en pantalla? Yo la estoy viendo. Ok, entonces... Espere, vamos de vuelta. Vuelvo a hacer clic en compartir pantalla. Y Ustedes no obviamente... ven ahí. Yo acá tengo, está compartiendo la pantalla, me aparece arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí apareció. Listo. ¿Está bien? Perfecto. Pero Siga nomás. así estaba antes, ¿eh? Exactamente igual. Está compartiendo la pantalla y estaba la. Bueno, No, bueno, bueno, igual. no importa. Siga Vamos de nuevo, nomás. dale. Entonces, ¿ahí se ve bien? Perfecto, Sí, doctor. perfecto. Bueno, bien. Entonces, decía que el sacubitril-valsartán es la combinación de dos drogas, sacubitril y valsartán. El sacubitril es una droga que inhibe la neprilicina o endopeptidasa neutra, una enzima que es capaz de degradar diferentes endopéptidos. Entre ellos los péptidos natriuréticos, que son vasodilatadores, y la angiotensina 2, que es vasoconstrictora. Un mecanismo que solamente generara inhibición de la neprilicina promovería, por lo tanto, una inhibición de la degradación tanto de los péptidos natriuréticos como de la angiotensina 2
y podríamos decir en términos futbolísticos que el resultado final sería empate. Al combinar el sacubitril con el valsartán, se consigue entonces mantener el efecto beneficioso de evitar la degradación de los péptidos natriuréticos, aumento del BNP, del NT-proBNP, y al mismo tiempo antagonizar el efecto de este aumento de la angiotensina, porque se inhibió la degradación, bloqueando el efecto de la angiotensina con valsartán. De manera que sacubitril/valsartán es una droga que entonces tiende a generar vasodilatación y antagonizar la vasoconstricción. Son diferentes los estudios que hemos conocido con sacubitril/valsartán, y desde ya que el primero de todos ellos fue el estudio Paradigm, que se publicó en el año 2014. Paradigm fue un estudio que en pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección menor del 40% y que estuvieran sintomáticos, comparó el sacubitril/valsartán con la droga que hasta el momento era considerada el estándar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, que es el enalapril. De manera entonces que, tras incluir aproximadamente 10.000 pacientes en un screening inicial, esos 10.500 pacientes entraron en una fase de run-in con enalapril y posteriormente una fase de run-in con sacubitril/valsartán. En cada uno de los casos, en cada fase de run-in, se buscó que los pacientes alcanzaran dosis realmente elevadas, las mayores dosis recomendadas de cada una de las medicaciones. Esto es, que toleraran 20 miligramos de enalapril y después 400 miligramos de sacubitril/valsartán. Aquellos que pasaron la doble fase de run-in fueron los que finalmente entraron en el proceso de randomización. Pero entonces un primer concepto que tenemos que mencionar es que Paradigm incluyó pacientes con baja fracción de eyección capaces de tolerar elevadas dosis, tanto de enalapril como de sacubitril/valsartán. El punto final primario de este estudio, que es un estudio original, porque no compara una droga con un placebo, sino que compara una droga contra otra droga y encima contra el estándar de tratamiento, como decía, el punto final primario fue la combinación de muerte de origen cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y vale la pena señalar que aunque ese era el punto final primario, el tamaño de la muestra fue calculado considerando solamente mortalidad. De allí que con más de 8.000 pacientes, Paradigm sea el estudio en insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección que más pacientes ha incluido a lo largo de la historia. ¿Cómo eran los pacientes? Tenían una edad promedio de 64 años, el 79% eran hombres. Como vemos, tenían una presión arterial bastante preservada, 120 de tensión arterial sistólica, 70 de diastólica. Buena función renal, porque se había establecido como criterio de ingreso que no podían tener clines menor de 30 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, pero de cualquier manera el clearance era mucho mayor. Fíjense que la creatinina promedio era de 1,13. El 60% de los pacientes eran de etiología isquémica. Acá tenemos la fracción de eyección promedio, cercana al 30%, de un valor de NT-proBNP promedio de aproximadamente 1.600 picogramos mililitro. La mayor parte de los pacientes estaba en clase funcional 2, el 70%, el 23% estaba en clase funcional 3, y la prevalencia de comorbilidades era alta, aproximadamente la tercera parte de los pacientes era diabética, la tercera parte de los pacientes tenía fibrilación auricular, y en el año previo había estado hospitalizado con insuficiencia cardíaca poco más del 60% de los pacientes. Perdón. Se trataba de pacientes bastante bien tratados, el 80% con diuréticos, más del 90% con betabloqueantes, había un 15% de cardiodefibriladores, un 7% de resincronizadores, y más de la mitad de los pacientes tenían antagonista de los receptores mineralocorticoides. Cuando el estudio llevaba 27 meses promedio de seguimiento, fue suspendido al demostrarse claramente un beneficio notable de sacubitril/valsartán respecto de enalapril, con una reducción del 20% en el punto final primario, muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, una reducción del 20% en la muerte cardiovascular, una reducción del 21% en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y esto es muy importante, una reducción del 16% en la muerte de todas las causas, lo cual significa que más allá de la reducción de puntos específicamente cardiovasculares, se pudo demostrar en Paradigm una disminución de la mortalidad total. De manera que la droga estándar, el enalapril,
venía a ser discutido en su rol de droga de utilización indispensable en el contexto de la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Acá tenemos justamente la reducción de cada uno de los puntos finales y podemos decir que solamente se vio que no hubo diferencia en el deterioro de función renal entre sacubitril/valsartán y enalapril. Cuando vamos al análisis de los diferentes subgrupos, vemos que no hay diferencia en subgrupos preespecificados. Yo solamente quisiera detenerme en este punto, porque después vamos a hablar un poquito de esto. Fíjense diabetes y la relación para muerte de origen cardiovascular entre los tratados con sacubitril/valsartán y los tratados con enalapril, un valor de P de 0.05, que habla entonces de la diferencia entre los pacientes diabéticos y los no diabéticos. Claramente en los pacientes diabéticos no hay una ventaja ostensible de enalapril de sacubitril/valsartán, sobre enalapril, y eso sí sucede en los pacientes no diabéticos. Respecto de los efectos adversos, como sabemos, más hipotensión, pero menos deterioro de función renal y de hipercalemia. Y vamos a ver ahora una serie de subanálisis del estudio que nos señalan, en principio, que no hubo diferencias según la edad, ¿no? Quiere decir que en todo el rango etario sacubitril/valsartán fue superior a enalapril. No hubo diferencias en lo que tiene que ver con fracción de eyección. Es cierto que todos tenían menos de 40 y después de una enmienda menos de 35% de fracción de eyección, pero fíjense cómo para fracción de eyección dividida en tercilos no hubo diferencia en el efecto beneficioso de sacubitril/valsartán sobre enalapril. Este es el análisis en el que me interesaba detenerme. Es el análisis que tiene que ver con la presencia de diabetes. Al inicio del estudio, los autores de Paradigm básicamente establecieron cuál era la hemoglobina glicosilada de los pacientes y en base a eso diferenciaron 4 grupos de pacientes. Aquellos que declararon ser diabéticos, cualquiera fuera su hemoglobina glicosilada, aquellos que tenían una hemoglobina glicosilada menos de 6, no diabéticos, aquellos que tenían entre 6 y 6,4, a los que se consideró prediabéticos, y aquellos que tenían una hemoglobina glicosilada mayor de 6,4. Esto es, aquellos que eran diabéticos, pero no diagnosticados, diabéticos que desconocían su condición de tal. ¿Y qué es lo interesante del estudio? Que más allá de las diferencias basales, cuando vamos al efecto de sacubitril/valsartán respecto de enalapril en cada uno de estos grupos, nos encontramos, y esto me interesa señalar, fíjense qué es lo que sucede con mortalidad de todas las causas. Miren, los pacientes normoglicémicos, aquellos que no son diabéticos, una reducción de mortalidad del orden del 32%. En los que son prediabéticos, la reducción de mortalidad es del 23%. En los que son diabéticos no diagnosticados, la reducción de mortalidad es de 9%, ya no significativa. Y en los que son diabéticos no hay diferencia en la reducción de mortalidad de todas las causas. La P de interacción para esta comparación fue de 0.06, y los autores del trabajo, entonces, sostienen que no existe interacción entre la condición de diabetes y la utilización de sacubitril/valsartán, o la ventaja de sacubitril/valsartán respecto de enalapril. A mí, sin embargo, les diría que permítanme dudar, porque un valor de P de 0.06 está tan cerca de la significación estadística, y por otra parte las estimaciones puntuales son tan diferentes, desde una reducción del 32% hasta una reducción de solamente el 3%, a medida que empeora el estatus glucémico, que yo me pregunto si esta ventaja grande de sacubitril/valsartán sobre enalapril vale también para los diabéticos. Y esto no significa decir que el diabético no haya que darle sacubitril/valsartán, pero cuando el otro día hablábamos de la elección de las drogas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y, por ejemplo, de los resultados con dapaglifosina, quizás en un paciente diabético y con baja fracción de eyección, y si uno se viera forzado a elegir, porque en la práctica, repito, uno siempre debe tender a usar toda la medicación que haya demostrado efecto, pero la verdad es que si uno se viera forzado a elegir, tal vez en este subgrupo de pacientes podría pensar en cierta ventaja de dapaglifosina sobre sacubitril/valsartán. Cuando vamos a las condiciones basales de los pacientes, según cualquiera fuera el tratamiento basal, diuréticos, digoxina,
antagonistas de los receptores mineralocorticoides beta bloqueantes, siempre sacubitril/valsartán fue superior en enalapril. Cuando vamos a la tensión arterial, y a pesar de este mayor efecto de hipotensión que genera sacubitril/valsartán respecto de enalapril, de cualquier manera, partiendo de las condiciones basales, siempre sacubitril/valsartán fue superior en enalapril, en todo el rango de la tensión arterial sistólica de inicio. Y un análisis que es sumamente interesante también es el análisis de la utilidad de sacubitril/valsartán respecto de enalapril y su efecto sobre los puntos finales según el ScoreMagic. Un score que, como ustedes recordarán, considera 13 variables basales de fácil obtención y permite definir el pronóstico de los pacientes con baja fracción de eyección o con fracción de eyección preservada a más de 2 años de seguimiento. ¿Y qué es lo que vemos? Que dividiendo a los pacientes en quintilos de ScoreMagic, ¿no? Desde el ScoreMagic más bajo, esto es los de mejor pronóstico, hasta el más alto, esto es los de peor pronóstico, siempre sacubitril/valsartán terminó siendo superior en enalapril. Pero, ¿qué es lo que me importa? La reducción de eventos en términos absolutos. Y fíjense, en el grupo de pacientes mejores, aquellos con el ScoreMagic más bajo, digamos que la mortalidad fue del punto final, muerte de cualquier causa, fue 4.5% anual con sacubitril/valsartán y 5,3% con enalapril. Una diferencia de 0.8% en términos absolutos. Dicho de otra manera, si yo trabajo con pacientes con un ScoreMagic muy bajo y por lo tanto con buenas condiciones basales, con mejor pronóstico, tengo que tratar 125 para rescatar a 1. Cuando en cambio me fijo en los pacientes de peor ScoreMagic, los pacientes con peores condiciones, en lo que tiene que ver con la edad, la fracción de eyección, la creatinina, etcétera, etcétera, bueno, resulta que entonces la diferencia es mucho mayor, 12% de mortalidad para los tratados con sacubitril/valsartán al año versus 15% para los tratados con enalapril. ¿Y esto qué significa entonces? Que en este caso, con pacientes más graves necesito tratar solamente a 33 para rescatar a 1. De manera entonces que quizás, y si bien es cierto que sacubitril/valsartán debiera ser droga de primera elección en todos los pacientes, no es menos cierto que sin duda podremos lograr un efecto mucho más notable y podemos sentirnos más impelidos a utilizar la medicación, sobre todo en los pacientes que tienen peores condiciones basales y peor pronóstico alejado. Sacubitril/valsartán redujo tanto un 20% el riesgo de muerte súbita como el de muerte por progresión de insuficiencia cardíaca. Y es interesante primero fijarnos en la cantidad de ceros que siguen al 0 punto para la significación estadística respecto del punto final primario, muerte más internación y específicamente para muerte cardiovascular, porque vale la pena repetir que sacubitril/valsartán es recomendado por las guías para, por lo menos, reemplazar a los inhibidores de enzima convertidora si los pacientes adecuadamente tratados siguen sintomáticos, y estamos hablando de pacientes con baja fracción de eyección, y por sintomáticos se entiende desde clase funcional 2 en adelante. Yo me pregunto cuántos pacientes con verdadera insuficiencia cardíaca están en clase funcional 1. De manera que las guías prácticamente nos están diciendo reemplace al enalapril por sacubitril/valsartán, pero esta recomendación se basa en un solo estudio randomizado. No ha habido otro estudio, lógicamente, que se haya hecho para replicar los hallazgos de sacubitril/valsartán en el estudio Paradigm. Ahora bien, resulta que conocimos el año pasado, en el año 2019, el consenso de Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca en lo que tiene que ver con la utilización de inhibidores de enzima convertidora, bloqueantes de receptores de angiotensina y sacubitril/valsartán en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca. Recordemos que en el estudio Paradigm los pacientes estaban alejados de la internación, debían estar alejados al menos 3 meses de una internación, pero conocimos en los últimos años otra serie de estudios que nos sugieren la utilidad de sacubitril/valsartán también en pacientes internados con insuficiencia cardíaca. Vamos a conocer entonces, en principio, los resultados del estudio Titration.
El estudio Titration es un estudio que en pacientes con insuficiencia cardíaca, con criterios de ingresos similares a los del estudio Paradigm, esto es, pacientes ambulatorios, básicamente buscó definir cuál era la mejor estrategia para titular a los pacientes. Si una estrategia donde el incremento fuera lento o una estrategia donde el incremento fuera rápido. Los pacientes, repito, tenían los criterios de ingreso de Paradigm, pero no se utilizó la medición de péptidos natriuréticos para definir el ingreso al estudio. Y resultó entonces que en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, tras recibir inicialmente sacubitril/valsartán en dosis de 50 miligramos 2 veces por día para ver quiénes lo toleraban, todos aquellos que toleraban la medicación fueron randomizados a pasar rápidamente a 100 miligramos 2 veces por día y después 200 miligramos 2 veces por día, o en cambio avanzar en forma más lenta. Primero 2 semanas de 50 miligramos, después 100 miligramos y más tarde 200 miligramos. Esto es lo que se llama una forma condensada de titular la medicación o una forma conservadora de titular la medicación. El punto final fue el éxito de tratamiento y el éxito de tolerancia. ¿Y qué es esto? Esto tiene que ver con cuántos pacientes podían finalmente alcanzar la dosis de 200 miligramos de sacubitril/valsartán 2 veces por día en forma fluida, sin tener nunca que suspender la medicación, o incluso tolerando que en el medio del proceso de titulación hubieran tenido que retroceder o suspender y volver a empezar. Y básicamente, ¿qué es lo que se ve? Que lo que tiene que ver con una serie de efectos adversos, comparando la estrategia conservadora con la estrategia condensada, no hay diferencia significativa en la incidencia de hipotensión, disfunción renal o hipercalemia. Pero si a hipotensión, disfunción renal, hipercalemia le ponemos números, entonces resulta que sí empezamos a notar cierta tendencia a que haya mejores resultados con la estrategia conservadora respecto de la estrategia condensada. Me refiero a que, básicamente, y aun cuando no se alcanza significación estadística, vemos sí alguna tendencia a que cuando se emplea la estrategia conservadora, la incidencia de efectos adversos es menor. En el estudio Titration, los pacientes habían sido divididos según que al inicio del estudio vinieran recibiendo previamente dosis bajas o dosis altas de inhibidores de enzima convertidora o valsartán, antes de cruzarse a sacubitril/valsartán. Y resulta que siempre la mayor incidencia de eventos adversos se dio en la rama de dosis baja, esto es, aquellos que venían tomando poca medicación, poco enalapril, menos de 10 miligramos, o poca dosis de antagonistas de la angiotensina 2, y a los que se les hubiera titulado rápidamente. Nuevamente entonces, pareciera que el mejor esquema es el de 50 miligramos cada 12 horas y que la mejor forma de titular la medicación para conseguir que haya poco efecto adverso tiene que ver con avanzar más lentamente, ¿no? La mayor incidencia de efectos adversos en los que vienen con bajas dosis y titulan rápidamente. Posteriormente conocimos, sí, estudios que tienen que ver con pacientes internados con insuficiencia cardíaca. El estudio Transition y el estudio Pioneer HF. El estudio Transition tiene que ver con pacientes internados con insuficiencia cardíaca, con baja fracción de eyección, menos del 40%, y básicamente lo que se hace es randomizarlos a 2 estrategias de tratamiento. O empezar con el sacubitril/valsartán antes del alta, o empezar con el sacubitril/valsartán después del alta, ¿no? Nótese entonces que acá todos los pacientes se van a ir de alta con sacubitril/valsartán. Si vienen tomando inhibidores de enzima convertidora, tendrán 36 horas para suspender la medicación, y lo mismo sucederá si el inicio se comienza o si la dosis empieza después del alta. ¿Cuál es el punto final en este caso? Poder alcanzar a 10 semanas la dosis de 200 miligramos cada 12 horas de sacubitril/valsartán. Y como vemos, hay todo un algoritmo en el que no nos vamos a detener acerca de cómo ir subiendo las dosis. Pero básicamente el esquema de Transition es similar al de Titration. Esto es, empiece con 50 miligramos cada 12 horas y trate de ir lentamente en la titulación de la droga.
Bueno, pacientes con 66 años de edad promedio, con una fracción de eyección de aproximadamente el 29%, con un valor de NT-proBNP de 1800 picogramos mililitro, menos de la mitad de etiología isquémica, función renal relativamente preservada, adecuadamente tratados con antagonistas neurohormonales, y en este punto final de alcanzar 200 cada 12 en la semana 10, no se ve diferencia significativa entre empezar antes o empezar después. De cualquier manera, aquellos que empiezan después consiguen llegar a 200 cada 12 horas en el 50% de los casos, y aquellos que empiezan antes de irse de alta en el 45% de los casos. ¿Cuál es entonces datos de importancia del estudio Transition? Que hay una serie de factores que permiten predecir que vamos a ser exitosos para alcanzar esta dosis de 200 miligramos cada 12 horas. Ser más jóvenes, tener mejor función renal, tener mejor presión arterial, tener insuficiencia cardíaca de novo, ser hipertensos, no tener fibrilación auricular, y fíjense, empezar con la dosis de 50 cada 12 horas. Y entonces resulta que Transition nos señala que podemos empezar antes de la internación o después con sacubitril valsartán. Esta idea de que el paciente tenía que haberse ido de alta y estar alejado de la internación parece no verse respaldada por los resultados de Transition. Transition nos enseña que podemos empezar antes. Y si seguimos en esta línea, pasamos entonces a Pioneer HF. Pioneer HF reedita el duelo de Paradigm. Esto es, va a volver a comparar a sacubitril valsartán con enalapril. Pero ahora, ¿qué? En pacientes internados. Si Paradigm había sido en pacientes después de una internación o en pacientes ambulatorios, Pioneer se centra en pacientes internados con insuficiencia cardíaca y con baja fracción de eyección, menos de 40%, y se plantea como punto final primario el efecto sobre los niveles de NT-proBNP al cabo de 8 semanas de tratamiento. Los pacientes son randomizados entonces a sacubitril valsartán o enalapril, van a empezar antes de irse de alta, aproximadamente en el día 5 de la internación, son randomizados a empezar con 50 miligramos cada 12 horas de sacubitril valsartán o 2,5 cada 12 horas de enalapril, y de acuerdo, como vemos, con la presión arterial, irán subiendo la dosis hasta alcanzar el objetivo de 200 miligramos cada 12 horas. El protocolo de titulación de Pioneer es un protocolo más exigente o más estricto que el de Titration, y por eso, si en Titration el 50% de los pacientes alcanzó la dosis objetivo, en el estudio Pioneer alcanzó la dosis objetivo el 55% de los pacientes. ¿Cómo eran los pacientes? 60 años de edad promedio. La mayor parte de los pacientes, lógicamente internados, estaban en clase funcional 3, y noten que la fracción de eyección promedio es más baja que la de Paradigm, en Paradigm 29%, acá 25%, los valores de NT-proBNP son más altos que los de Paradigm, 2600 picogramos mililitro, función renal relativamente preservada, y ¿qué es lo que vemos? Como ustedes recordarán, que rápidamente sacubitril valsartán, ya desde la primera semana, marca una reducción notable de los niveles de NT-proBNP respecto de enalapril. ¿Por qué fijarse en los valores de NT-proBNP? Porque se entiende que el NT-proBNP es un subrogante de la evolución de los pacientes. Se supone que si uno puede bajar mucho el NT-proBNP, bueno, eso se traducirá en mejoría pronóstica. Y acá diremos que al cabo de las 8 semanas de tratamiento, básicamente, sacubitril valsartán había bajado un 50% los valores de NT-proBNP, mientras que enalapril lo había hecho en solamente un 25%. No hubo diferencia en la incidencia de efectos adversos serios, y digamos que más allá de esta reducción de NT-proBNP, con sacubitril valsartán hay mayor reducción en los niveles de troponina T como marcador de injuria miocárdica, y un dato interesante es que, aunque no era punto final primario del estudio, se verifica en esas 2 semanas una reducción notable en la rehospitalización por insuficiencia cardíaca, de prácticamente el 14% al 8%. Estas cifras de reinternación, incluso de muerte cardiovascular, son mucho más altas que las de Paradigm, porque lógicamente hablamos de pacientes más graves, con peor fracción de eyección e internados por insuficiencia cardíaca.
Posteriormente, conocemos la fase abierta del estudio Pioneer, esto es, después de las 8 semanas del tratamiento randomizado ciego, hay una fase abierta de 4 semanas, y en esas 4 semanas abiertas, resulta que en aquellos que venían tomando sacubitril/valsartán, 4 semanas más de tratamiento se traducen en una reducción de un 18% adicional en el NT-proBNP. Pero en los que venían tomando enalapril, la reducción del NT-proBNP es del 38%. Es como que el hecho de haberles dado finalmente sacubitril/valsartán hace que hagan un catch-up respecto de los valores de NT-proBNP. Entonces, en base a los resultados de Titration y Pioneer HF, es que justamente se entiende esta recomendación de la Sociedad Europea y de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, o de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca, perdón, de recomendar en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, el inicio de sacubitril/valsartán en lugar de enalapril, porque se traducen mejores resultados, y estableciendo que no es necesario en realidad en pacientes internados medir péptidos natriuréticos, porque el hecho de que hayan estado internados justamente nos indica que los niveles de péptidos deben estar elevados. Y por último me voy a detener muy brevemente, porque el tiempo apremia, en el estudio Paragon HF, que justamente busca responder si sacubitril/valsartán es superior, en este caso a valsartán, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Esto es, pacientes que tienen una fracción de eyección por arriba del 45%, que están sintomáticos y que tienen valores de NT-proBNP mayores de 300 picogramos mililitros, pero 200 si el paciente ha estado internado y 900 si el paciente ha tenido o tiene fibrilación auricular. Nuevamente, el punto final, como en Paradigm, es muerte cardiovascular más hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esta es la población que es incluida, unos 4.800 pacientes, y nótese entonces que acá, pacientes con fracción de eyección preservada, la etiología isquémica es menor, la fracción de eyección promedio es del 57%, la prevalencia de mujeres es mucho más alta que en los estudios con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, la mitad de los pacientes son mujeres, la tensión arterial es más alta, 130, esto es, nada que nos llame la atención, la diferencia que hay entre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y fracción de eyección reducida. Y el 77% de los pacientes está en clase funcional 2. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, los resultados no son tan gloriosos como los de los estudios en los pacientes que tienen fracción de eyección deprimida. Lo que tiene que ver con el punto final primario, muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, fíjense, hay una reducción del 13%, que no alcanza a ser estadísticamente significativa, P de 0.059, repito. Recuerden que con 0.049 hubiera sido estadísticamente significativa, y un intervalo de confianza que apenas cruza el 1, 1.01. Desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, desde un punto de vista estricto, tenemos que decir que el estudio es negativo. Ahora bien, cuando uno ve estos valores del intervalo de confianza y un valor de P de 0.059, puede permitirse pensar si no habrá en el fondo pacientes que puedan beneficiarse con la utilización de sacubitril/valsartán en lugar, en este caso, de valsartán. Y cuando vemos el análisis de subgrupos, es cuando pensamos que, bueno, que tal vez haya algunos puntos que merezcan destacarse. Básicamente podemos decir la diferencia entre hombres y mujeres. Una relación de riesgo de 1 para los hombres y 0,70 para las mujeres. Esto es que en las mujeres el estudio ha sido positivo y en los hombres no. Por supuesto que estamos hablando de análisis de subgrupos. Bueno, hay una serie de razones por las cuales las mujeres podrían beneficiarse más. Las mujeres tienen fracción de eyección más alta que los hombres y por lo tanto para cualquier valor de fracción de eyección, una mujer en el fondo está un poco, tiene un deterioro de función un poco mayor que el hombre. Esto es, si la mujer tiende a tener fracción de eyección más alta, una mujer con 60% quizá tenga un poco más de deterioro contráctil que un hombre con 60%. Y un punto que resulta fundamental a tener en cuenta es el que tiene que ver con la fracción de eyección. Fíjese esto. Para aquellos que tienen más de 57% de fracción de eyección, ningún beneficio. Para los que tienen menos,
una reducción significativa del orden del 22%. Y termino entonces esta charla recordando que, si bien hemos hablado siempre de fracción de eyección preservada 40%, rango medio entre 40 y 50, y preservada más de 50, lo cierto es que este estudio y estudios similares con betabloqueantes, con candesartán y con antialdosterónicos, nos sugieren que probablemente los pacientes con menos de 55% de fracción de eyección, esto es en el extremo inferior de la llamada fracción de eyección preservada y en lo que es fracción de eyección del rango medio, se benefician con el uso de antagonistas neurohormonales, hasta el punto de que, como todos sabemos, empieza a surgir la idea, incluso hay recomendación de expertos en insuficiencia cardíaca, de considerar a 50% como la diferencia entre fracción de eyección deprimida y preservada, y considerar que lo que antes llamábamos rango medio es en realidad fracción de eyección levemente deprimida. Grupo de pacientes en los que sacubitril/valsartán podría ejercer un efecto beneficioso. Bueno, concluyo con esto. Gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, una explicación clarísima y contundente sobre el beneficio de los ARI en el grupo de pacientes que estamos acostumbrados a tratar. Bueno, estamos muy corto de tiempo. Marisa, te agradezco mucho. Para hacer algunas preguntas, tenemos varias del auditorio, pero para ir definiendo algunas cosas, me acuerdo del doctor Hermida, Marisa, cuando estábamos allá, que una de las cosas que siempre decía los martes a las 8:30 era: lo peor que me puede pasar es que un paciente me haya dicho, lo encuentre en la calle y haya dicho, hace 2 años usted me quiso trasplantar y estoy aquí. Eso es en relación a no demasiado temprano en la derivación. Y la otra, otro trasplantólogo, en este caso hepático argentino, dice: el trasplante puede ofrecer vida cuando hay vida para ofrecer. Ese quiere decir no demasiado tarde. Las condiciones del demasiado temprano o el demasiado tarde dependen mucho de las posibilidades asistenciales. Nosotros en Latinoamérica las posibilidades de asistencia circulatoria a largo plazo son nulas. Lo que tenemos sí acceso es a asistencia circulatoria de corto plazo, fundamentalmente el balón de contrapulsación y eventualmente ECMO o asistencia uni o biventricular, siempre a corto plazo. ¿Vos creés que todas estas definiciones que tenemos de insuficiencia cardíaca avanzada, de las distintas clasificaciones, sea de Intermax, sea de la Sociedad de Angiografía Intervencionista, son aplicables también en Latinoamérica cuando no tenemos esa posibilidad de la asistencia circulatoria? Y tenemos que, ¿cuáles son los pacientes que realmente, al no contar con ese sistema de asistencia circulatoria más a mano, tenemos que pensar antes en el trasplante cardíaco? Bueno, en primer lugar, las clasificaciones lo que nos ayudan es a caracterizar mejor a los pacientes y a hablar un mismo lenguaje. Antes del Intermax solo había LIHA 4, solo había clase funcional 4. Y clase funcional 4 puede ser un paciente que tiene ortopnea porque tiene congestión, pero presión arterial normal, riñón perfecto, hígado perfecto y que tiene congestión sin bajo gasto, y eso es síntomas de reposo. O puede ser un paciente que ingresa con un poquito de disfunción renal y congestión, y que al día siguiente tiene más disfunción renal en cuanto se le ha quitado un poco de congestión y tiene un poquito más hipotenso, y que uno le pone catecolaminas en planta o levosimendan, y 2 días después mejora el gasto, el paciente recupera la función renal y la congestión hepática. Este es un paciente en Intermax 3 que mejora con inotrópicos. O puede ser un paciente que uno le pone inotrópicos en la planta, pero que día a día el riñón está empeorando, que aún con inotrópicos y cambia y pone dobutamina y dopamina en la planta y aún así a alta dosis, y que empieza a tener arritmias supraventriculares o a lo mejor taquicardia ventricular, que no puedes ya escalar más el tratamiento inotrópico y que está deteriorando el riñón y más caquético. Este paciente necesita un soporte mecánico. El soporte mecánico, a veces un simple balón intraórtico de contrapulsación, puede hacer innecesario y puede
o un paciente con impela, de repente mejora el gasto, mejora el ácido láctico y el paciente puede quedarse sin inotrópicos. Ese es el paciente en Intermax 2 que con tratamiento pasa a Intermax 3. Y luego está el paciente Crash and Burn, que es el paciente que está con ácido láctico en ascenso y que no se controla a pesar de la asistencia circulatoria, que tiene necesidad de catecolaminas, noradrenalina, porque está cada vez más hipotenso, fracaso multiorgánico crescendo, ventilación mecánica, necesidad de ultrafiltración, porque tiene ya un fracaso renal establecido, y que ese paciente, aún así, con ácido láctico en ascenso, el paciente en shock cardiogénico crítico, el Intermax 1. Entonces, el tener, a la hora de compartir y hablar del paciente y ver cómo estaba en los días diferentes, nos ayuda a los clínicos a tomar decisiones. De un paciente que puede estar en una parada cardíaca y con sala de hemodinámica que hace shock cardiogénico post-parada cardíaca y que una vez que se le ha puesto el ECMO y que una vez que con el ECMO y con un impela el paciente recupera el daño multiorgánico, ácido láctico normal, el paciente tiene riñón funcionando, el paciente puede ser incluso extubado, pues ese paciente no es igual que si estuviese en Intermax 1. Entonces, todas las clasificaciones nos ayudan a de forma precisa caracterizar al paciente y eso es importante para tomar decisiones, para compararlos, para saber identificar cómo debemos hacer mejor las cosas, cuándo se puede mandar un paciente. Entonces, todo eso yo creo que nos ayuda. Okay. Y la asistencia mecánica de corta duración nos ayuda a estabilizar al paciente el fracaso multiorgánico en espera de un tratamiento más definitivo. Bien, perfecto, perfecto. Esto, Jorge, hay una pregunta de los participantes también. Frank Ortega, por ejemplo, pregunta: la relación costo-beneficio del enalapril versus los ARI son claros, pero ¿cómo cuenta la parte de accesibilidad al tratamiento? Yo tenía pensado preguntarte cómo convencemos a pacientes que están estables, para empezar con ellos, cómo convencemos a pacientes que están estables, que tienen una presión controlada y que tienen síntomas, que no tienen síntomas importantes, de que debemos cambiarlos a una medicación que realmente tiene beneficios importantes, pero que no tienen una accesibilidad importante a través de su cobertura médica o a través de, o si la tienen que pagar ellos, y hace muy difícil poder acceder a esa. Jorge. Lo primero, antes de cómo convencemos, es si nos convencemos. Totalmente. Quiero decir, si, totalmente. Si estamos nosotros convencidos o no. Probablemente, a ver, nosotros hicimos un registro de insuficiencia cardíaca ambulatoria en la Argentina, no sé si lo comenté la vez pasada, y el único predictor en análisis multivariado en pacientes con baja fracción de eyección, de que los pacientes estén medicados con sacubitril/valsartán respecto de enalapril, el único predictor es la condición de la cobertura médica, como un subrogante, si querés, o como una expresión del nivel socioeconómico. Comparando o tomando como referencia los pacientes que tienen cobertura estatal, aquellos que tienen un prepago tienen una probabilidad 2 veces mayor de estar medicados con sacubitril/valsartán, y aquellos particulares tienen una probabilidad 4 veces mayor. Así que sin duda el nivel del acceso es fundamental a la hora de decidir, porque si costara lo mismo, todos debieran estar tratados con sacubitril/valsartán, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón, me parece a mí en general, fuera de quizá haber una tensión arterial sistólica muy en el límite, mucha hipotensión arterial y el temor a que el sacubitril/valsartán hipotense más, pero en líneas generales el único predictor fuerte de utilización o de falta de utilización es justamente el nivel socioeconómico. Y llegados a ese punto, bueno, diría entonces que probablemente haya pacientes, como les mostraba con lo del ScoreMagic, que no lo mostré porque sí, sino que era intencionado, digamos, llegados al momento de tener que insistir fuertemente en la utilización de la medicación y cuando las condiciones socioeconómicas son más adversas, quizás
quizá uno debiera hacer un poco más de fuerza en los pacientes que tienen peor pronóstico y son los pacientes que claramente más se van a beneficiar. Si bien estadísticamente uno puede terminar demostrando beneficio en todo el rango de pacientes, por fracción de eyección, por edad, etcétera, 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 por tratamiento previo, por tensión arterial y por lo que quieras, bueno, sin duda, siempre debemos estar, me parece a mí, impelidos a tomar decisiones más firmes o más fuertes en los pacientes que más se pueden beneficiar y que son los que están expuestos a mayor riesgo. Estoy hablando de nuevo de condiciones en las cuales el nivel socioeconómico haga muy complicado el hecho de que el paciente pueda estar medicado. Repito, de no ser así, no hay duda de la superioridad de sacubitril/valsartán sobre enalapril en cualquier tipo de paciente con baja fracción de eyección. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, Marisa, nos preguntan entonces volviendo a Latinoamérica en la asistencia circulatoria, ¿en qué lugar le ves vos la participación del balón de contrapulsación? O sea, incluir un paciente en lista de espera para trasplante cardíaco con la disponibilidad de órganos en Latinoamérica y en Uruguay, creo que si esperamos a necesitar el balón de contrapulsación vamos a estar tarde. Entonces, volvemos a lo anterior, digo, no llegar a estos criterios de clasificación de Intermax y demás, sino tener claro cuándo derivarlos a las unidades de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque eso es fundamental también. Y que tengan claro nuestros colegas que la derivación a una unidad de insuficiencia cardíaca no quiere decir que ese paciente va a ser incluido en lista, sino que es anticiparnos bastante y evaluarlo y poder incluirlo en lo que requiera como tratamiento, pero con mejor tiempo y con mejores posibilidades de sobrevida y calidad de vida. Bueno, es una pregunta muy interesante y es la clave del éxito de un buen programa de trasplante. Lo ideal es que ningún paciente fuera a trasplante urgente y que hubiera suficientes donantes y que un paciente que está estable en Intermax 4 o 5 o 6, que el paciente tiene insuficiencia cardíaca avanzada y que está estable ambulatorio, que el consumo de oxígeno, que sea un consumo de oxígeno evaluable, un URRER mayor de 1.1, que tenga un consumo de oxígeno menor de 12 si está con beta bloqueantes o menor de 14 si está sin beta bloqueantes. Y eso es lo ideal, que esté en lista de espera y que llegue el órgano donante y que se pueda trasplantar en esa situación, ambulatorio. El problema está que lo que hace que no podamos trasplantar a estos pacientes es que, uno, no tenemos donantes suficientes, pues hay aumento de lista de espera. Cuando tú te acuerdas que estuviste en Coruña, nuestro tiempo de espera medio era un mes, los pacientes entraban en lista y en un mes teníamos un donante. El 60% de los donantes eran fallecidos por traumatismo craneoencefálico y eran menores de 40 años, o el 60%. En este momento, los tiempos de espera se alargan, mucho más de 3 meses. Nosotros tenemos hoy en nuestra lista de espera varios pacientes que llevan más de un año esperando. Es el paciente que está en lista de espera con frecuencia sufre descompensaciones, y a veces sufre descompensaciones graves, y a veces pasa de Intermax 4 a Intermax 3, Intermax 2. Si el paciente tiene daño multiorgánico, ya no puede ser trasplantado si no se le recupera el daño multiorgánico. En ocasiones, pues tenemos que con una asistencia ventricular de corta duración mejora y se puede trasplantar de forma urgente. Lo deseable no es trasplantar a nadie de forma urgente, porque los datos son peores. El problema es que cuando el paciente no hay donantes suficientes y no se trasplanta en esa situación, se acaban deteriorando, acaban ingresando con daño de los órganos. Entonces, el balón lo empleamos siempre como primera medida. Nosotros el balón, lo que pasa es que el balón dentro de los criterios de priorización para la OLT, en el pasado, cuando tú estuviste aquí, el estar en balón era un criterio para urgencia cero, que es prioridad nacional. Ahora el balón ya no es criterio por urgencia cero. Ahora para urgencia cero es ECMO o una asistencia ventricular tipo Impella, tipo Centrimar. Bien, perfecto. Bueno, les quiero agradecer realmente a Marisa y a Jorge. Fueron 2 excelentes charlas, creo que nos aclararon muchísimas cosas. Y bueno, nuevamente gracias y invitamos a poder después rever todo esto en el canal de YouTube, donde va a quedar todo grabado y a disposición de todos los que no pudieron participar en este momento.
agradecer a todos los speakers y participantes, al Grupo Ciencia por su apoyo. Y bueno, nuevamente gracias Marisa, gracias Jorge por tu esfuerzo, realmente muchas gracias por el esfuerzo que hiciste hoy. Y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Y los felicito a todos. Muchas gracias. Nos vemos, Marisa. Chao, chao.